abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. No tengas miedo. Quiero fundamentar esto porque mucha gente puede decir, esta es utopía, ¿qué está hablando este señor? Permítame, pues ahora abre la Biblia, por favor, para que Dios te hable, ¿ok? Y tengas la mente abierta. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice ahí, hermanos, noten ahí primero vamos a leer a 1 Samuel 16, por favor. 1 Samuel 16, el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Y los criados de Saúl le dijeron, mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están en tu presencia, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, pues tú tengas paz, tengas alivio. Buscadme ahora mismo, tráiganme a alguien que toque bien y tráiganmelo. Y entonces uno de los criados dijo, he visto un hijo de Isaí. Noten, noten las características. Número uno, es valeroso, es vigoroso. Ser vigoroso no significa que vayas al gimnasio, que tienes que ir. No significa que tengas músculos, aunque no los tengas. Un hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Lo más lindo, ¿no? Lo más lindo. Y Dios está con él. Qué declaración tan hermosa al final. Y Dios está con él. Le hago una pregunta. ¿Dios está con usted o no? ¿Usted siente que Dios está con usted en ese problema que está pasando en estos momentos? Porque si usted no cree que Dios está con usted, entonces piensa, Dios se olvidó de mí. Dios no escucha mis oraciones. ¿Por qué Dios permite que esto me esté pasando? Esto no es normal. Y si yo me porto bien y yo no peco, ¿y por qué me vienen tantas desgracias? Y una cosa y otra cosa y una cosa, y mire, y así hablamos. Eso es espíritu malo. Me atormenta, me perturba. Ahora, noten el espíritu malo. El espíritu malo siempre te va a perturbar, siempre te va a atormentar. El espíritu malo siempre te va a acusar, eres pecador, has hecho esto, has hecho lo otro, esto has hecho, esto has hecho. Ese es el espíritu malo. A ver, ¿me escuchan? Creo que no me escuchan. ¿Sí? ¿Me escuchan o no me escuchan? A ver, hermanos. Hola, hola, Ahora hola. sí, ¿Me pastor. escuchan? Ok, ok. Entonces, ¿quién es el espíritu malo? El espíritu malo puede estar en tu esposo, en tu hijo, en el pastor, en el hermano, en el amigo, quien quiera que sea. El espíritu malo, no olvide, ¿cuál es el objetivo del espíritu malo? Te perturba, te atormenta, te acusa, te incrimina, te difama, te calumnia. El espíritu malo te hace sentir mal. El espíritu mal te quiere destruir tu familia, tu vida, pensamientos, que el diablo sabe pensamientos cuando hablo. Digo, no puede leer mi cabeza, mis pensamientos no lo puede leer. Sería fatal
si el enemigo, nuestro adversario, el diablo, leyera nuestros pensamientos? ¿Cómo sabe lo que yo pienso el enemigo? Porque hablo, porque declaro, porque vivo. Por eso yo le dije en un devocional, no le des herramientas, armas al enemigo, porque así como declaras, el enemigo dice a sus secuaces, están atentos, pues vamos a ver qué dice este pastor, vamos a ver qué dice esta hermana, este hermano, esta esposa, este esposo, este hijo. Lo que declaras, de eso se va a aprovechar el enemigo para hacer de ti. Por ejemplo, me siento miserable, ok, miserable te va a hacer sentir él, pues no Dios. Por eso dice, me siento un miserable, me siento que no valgo, me siento un inútil. Claro, miren, esas herramientas que usted habla, esas palabras, el enemigo los coge y así te hace sentir un cero a la izquierda. Cuando usted va a Dios, el Señor nunca te hace sentir así, jamás. Y el enemigo usa sus secuaces, que puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser el pastor, puede ser el hermano, puede ser quien quiera que sea, que te dice cosas feas, que te perturba, pensamientos que perturban, que atormentan. Eso destruye a las personas. Eso destruye tu estructura interna. Miren, es como el sistema óseo, ¿no? El esqueleto. Todos tenemos un esqueleto humano, ¿ok? Que sostiene, pues, ¿no es cierto?, los músculos, los tendones, etcétera, etcétera. El esqueleto. Esa es la estructura interna. La estructura interna de nosotros, las personas que amamos a Dios, ¿ok? ¿Cuáles son? Apunta, pues, apunta, apunta, apunta. Miren, la estructura interna son tus creencias. La estructura interna son tus convicciones. La estructura interna son tus valores. Esa es mi estructura interna. Entonces, te vuelvo a repetir. La estructura interna es como el esqueleto humano. Todo cuerpo tiene un esqueleto. ¿Ok? Esa estructura interna tiene que ver con mis valores, tiene que ver con mis creencias, tiene que ver con tus principios. Esa es tu estructura interna. ¿Ok? Entonces, nada de lo de afuera, ojo, nada de lo de afuera que me esté pasando, lo que me va a pasar, o lo que estés pasando, puede afectar tu estructura interna. Porque el momento que usted permite que lo de afuera contamine, intoxique lo de adentro, mis valores, mis creencias, mis principios, mis convicciones, adiós fe, adiós esperanza. Por eso dice, no, es que en el trabajo quieren que yo trabaje el sábado. Estructura interna, Francisco, principios, valores, creencias. Y yo no voy a permitir que nada ni nadie de afuera toque mi estructura interna. Porque si yo le permito, adiós fe, adiós esperanza, adiós todo. Por eso la gente dice, estoy perdiendo la fe. Claro que estás perdiendo la fe. Estoy perdiendo la esperanza. Yo no sé por qué. ¿Y por qué? Yo no era así. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Pero para eso, ese espíritu malo que te atormenta, que no te deja dormir, ¿verdad? ¿Verdad? Y el hecho más fuerte que el dolor físico. Pero, por favor, no es el espíritu malo. Por eso se llama espíritu malo. Y el enemigo usa los sentimientos, usa las emociones, ataca mi mente para después atacar mi cuerpo, porque todo está aquí, todo empieza ¿en dónde? Todo empieza acá en la cabeza, todo empieza acá. Mateo capítulo 14. Miren, Mateo, por eso tenemos que cuidar nuestra mente. Les hablé un devocional de esto, de parte de Dios. Mateo capítulo 14.
Dice la palabra de Dios ahí, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entren a la barca e ir delante de él a la otra ribera porque la gente, dice, era demasiada. Y después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque pues el viento era contrario. Pero la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma. Y gritaron en medio de esa situación, pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo. Qué bonito, ¿no? Y la segunda frase, no tengan miedo. Primero tienes que tener ánimo, pues. Sé valiente, no te perturbes. Tú y yo necesitamos ánimo, optimismo, aliento, fortaleza. Nada se ha hecho en este mundo ni se hará sin estas características. No tengas miedo. Entonces Pedro respondió, Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Se dijo, ven. Y la barca andaba sobre las aguas. Ver el fuerte viento, ¿qué cosa? Tuvo miedo. Pero al ver la crisis económica, al ver lo que estamos pasando, al ver la convulsión social, al ver las malas noticias una y otra vez, al ver tu panorama oscuro y triste, etcétera, etcétera, al ver en tu enfoque en enfermedades, etcétera, etcétera, te turbas y tienes miedo, te desenfocas de la realidad. Y me justifico diciendo que soy humano. Y me justifico diciendo, ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué? No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. Si era un niño, era una niña, era una niña, era una señorita, ¿por qué? ¿Por qué has permitido esto? Pero al ver el fuerte viento, el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, sálvame, Señor. Y al instante, sí, ese es el Jesús que conozco, al instante Jesús extiende su mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? ¿En la crisis militar, económica de tu país, de mi país? ¿Dónde está mi fe? ¿En lo que me está pasando ahora con mi familia? ¿Dónde está tu fe? Que ahora lloras, 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 lloras sin esperanza. ¿Dónde está tu fe? Y quieres que todo el mundo te entienda, todo el mundo te comprenda. Quieres que todo el mundo te ayude. ¿Dónde está tu fe? Y Dios te hizo una pregunta esta mañana al Señor. ¿Dónde está tu fe? Mire, aquí hay cosas lindas que para nuestras enseñanzas, ¿no? Para la vida práctica, porque eso es lo más importante. El cristianismo es praxis. El cristianismo no es ilusión, fantasía, una historieta, ¿verdad? La Biblia no es un libro de fábulas, de fantasías. No, 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 señor. No, no, no. Estoy equivocado totalmente con cualquier otro libro que sea. No hay ningún libro en hay ni existirá. Le llaman bestseller porque está en todo el mundo, en 40 idiomas, es un bestseller. ¿Ok? Tiene apuntes, anotaciones importantes, sí, la gente le gusta leer, es un buen libro, me enseñó esto, me enseñó lo otro, sí, pues, pero jamás vas a compararlo con la Biblia, nunca, jamás, porque la Biblia, ¿cuál es la diferencia del bestseller? Que tú puedes leer cualquier libro bonito y subraya las frases, usa tus colores, repites la frase, etcétera, etcétera, por lo que has leído, ¿verdad? Pero no te cambia la vida. Cuando usted lee la Biblia te cambia la vida. Dejo de ser un borracho, un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un ladrón, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque la Biblia cambia tu vida. Tu libro bestseller que dice ahí no te cambia la vida, pues así tengas 500 libros, no te cambian la vida. Ahí están los pensamientos. Yo recuerdo cuando leí,
Yo recuerdo este autor, y lo habla todavía del autor, ¿verdad? Sí, pues, es malo. ¿Dónde está lo malo? Que no te cambia la vida, pues. ¿Ok? No te cambia. La Biblia te transforma tu estructura interna. Vuelvo a repetir. Los seres humanos necesitamos cambiar esta estructura interna. Creencias, valores, principios. Esa es la estructura interna de cada ser humano, el esqueleto. Y no debemos de permitir que ningún factor externo penetre a mi estructura interna. Porque cuando yo permito, ¿qué va a pasar cuando yo permito? ¿Ah? Mi estructura interna se va a afectar. Se va a afectar, ¿verdad? Y por eso decimos, oye, ¿por qué está así tu mamá? ¿No? Desde que murió papá, ella no se puede levantar, pastor. Llora, 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 hermano, y así sigue. Contrarios, que usted está permitiendo que te afecte tus creencias, tus convicciones, tus valores. El Señor te va a decir, ¿dónde está tu fe? ¿Sabes por qué te hundiste, Pedro? ¿Sabe usted por qué se está hundiendo un vaso de agua? Me dice Dios esta mañana. Y a usted también. ¿Dónde está tu fe? Estás mirando las noticias malas, todo lo malo, ¿no? El 99% de las noticias son malas. Estás viendo el panorama oscuro, ¿verdad? Cuando Pedro dice miró los vientos contrarios a su estructura interna, dejó de creer. De tal manera que dejó de creer, igual que los otros discípulos, antes de que Pedro saliera y caminara sobre las aguas, que creo que era un fantasma. La falta de fe es lo que así hace que mi mente se nuble. Me enfoco en el problema, me enfoco en el cáncer, me enfoco en este problema económico, me enfoco en esta decepción amorosa, me enfoco en esta situación terrible de mi hija, de mi hijo, de mi nieta, de mi nieto, me enfoco y te enfocas en eso. Una vez que usted se enfoca en eso, su estructura interna se afecta. Tus convicciones, tus valores, tus creencias. ¿Está apuntando? Esa es estructura interna. ¿Quiere más ejemplo? Vayamos a los ejemplos prácticos. Mi hija antes iba a la iglesia, pero desde que comenzó a estudiar medicina, arquitectura, desde que comenzó a estudiar educación, cualquier otra especialidad en el área, ¿no? De las 220 carreras que hay en el mundo, comenzamos a decir, ya mi hija no quiere ir a la iglesia. Su mente ha cambiado de mi hijo. Y todos sufrimos, pastor, porque lo hemos dedicado de chiquitita y él no quiere saber nada. ¿Qué le afectó su estructura interna? ¿Te afecta mi estructura interna? En creencias, en convicciones y en que lo de afuera, ese libro que he leído, esa enseñanza que me hizo el profesor universitario, esa mala amistad, cuando yo permití que ingresara a mi estructura interna, adiós valores. Ahora bailo, pues. Ahora tomo. Y era pastor. Era un hermano de iglesia. Mi esposo, pastor. Mi esposo era anciano de iglesia. Sí, pues ahora ya no lo es. Ahora baila, toma, fuma, mujeriego, qué sé yo. Porque permitiste que lo de afuera afectara tus convicciones, mis valores, mis creencias. Y entonces fuiste a la universidad y ahí me enseñaron materialismo dialéctico, materialismo histórico, el científico, y me comenzaron a lavar el cerebro, y ahora ya no crees, ¿verdad? Ahora ya no crees en Dios, ahora crees que es utopía. Creer en Dios, una tremenda falsedad, decía Engel. Tengo una pregunta, y la misma pregunta la hace Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿En el cambio de gobierno? ¿Que estás esperando que la moneda sube y baja? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién está usted confiando? ¿En el presidente, la presidenta, en el próximo gobierno? ¿En quién está confiando usted?
Yo vengo a decirles esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, no permitas, no permitamos que lo externo destruya mi estructura interna. Soy hombre, pero ahora quiero ser mujer. Con todo respeto, porque todos los seres humanos merecemos respeto, pero hay que repudiar lo bajo. Eso hay que condenar, ¿no? Dios nos ha mandado a amar a todos los seres humanos. Todo lo malo, lo sucio, lo corrupto, lo ambiguo. ¿Por qué quiero ser mujer si soy hombre? ¿Qué afectó tu estructura interna? ¿Eh? Porque usted permitió que lo de afuera, malas compañías, cosas malas que viste en la televisión, ¿verdad? Problemas familiares, circunstancias adversas que se presentaron en tu vida. Entonces comienzas a decir, nadie me ama, nadie me valora, nadie me quiere, yo porque soy así, yo por eso me voy a cambiar de sexo y que esto y que lo otro, no estoy contento con lo que tengo, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿dónde te vino eso? ¿De dónde? Para que usted piense así, ¿ok? Tuvo que pasarte algo. Así es. Porque yo dije el día de ayer, ¿acaso usted nació con hombre y ahora ambiguo? Tú naciste drogadito, borracho, alcohólico, mujeriego, sicario, pandillero. Nadie nació así. Por eso yo les dije esto, no tengo que repetirlo. Hay un antes y hay un hasta. Hay un antes y hay un hasta. Por eso cuando uno trata, ¿no es cierto?, a las personas con problemas, dice, ¿y de cuándo está así tu esposo, mujeriego? Y miren, se volvió así después de 15, 20 años. O te fue infiel ese esposo o esa esposa después de muchos años. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Hay una causal. Por supuesto que hay una causal, porque nadie peca por pecar. Peco porque hay una causal, sin justificarme, aunque los pecadores justifican su pecado. Por eso mato, por eso adultero, por eso robo, por eso miento, por eso difamo, por eso calumnio, por eso esto, por eso aquello, por aquello, por aquello. Por ejemplo, me encontré con una hermana, una hermana, una hermana en la iglesia X. Ella, por ejemplo, no daba el diezmo, ni las ofrendas, ni nada. Tenía una guerra con ella porque el esposo decía, pero ¿por qué si somos cristianos? Etcétera. La Biblia dice, la Biblia enseña, olvídate de las iglesias y los pastores, la Biblia dice, la palabra, y pero ella dice, no, pues yo estoy enojada con Dios. Uno de sus hijos, de 12 años, murió de leucemia. Ustedes saben que la leucemia, hermano, no me puede agarrar a mí, a usted, a quien sea. El cáncer, en sus diferentes manifestaciones. El virus que todos los seres humanos tenemos, un 10, miren, tenemos una carga genética, ojo. Tenemos una carga genética del cáncer, el virus, a un 10%. Si es que mi papá y mi mamá murieron. Mi carga genética es 10%. ¿Puedo yo revertir esa carga? Por supuesto que sí, con un nuevo estilo de vida, que no lo tuvo mi papá ni mi mamá. Puedo detener ese avance, ese virus. Pues ella oraba y vigilia y ayuno y oración y oración. Pues el hijo murió de 12 años de leucemia. Y ella se enojó con Dios. Y ahí dejó de ir a la iglesia, dejó de dar las ofrendas, dejó de dar los diezmos, dejó de dar la Biblia. Ella estaba enojada con Dios. ¿Cuál es la causal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es lo que tú permites que tu estructura interna se afecte? Por eso ahora dices, yo no creo en Dios, y que esto y que lo otro, y aquello, y lo otro, y así paras. Porque usted ha permitido que los vientos contrarios, que son malas compañías, malas amistades, malos ambientes, las cosas que estás escuchando, las cosas que estás viendo, y las cosas que estás pensando, y las cosas que estás hablando, has permitido que tu estructura interna
vaya desapareciendo. Ahora entiendes por qué no quieres estudiar la Biblia. Y fue, hijita, ¿por qué? Y la verdad lo que te va a decir, es que mamá no me moleste, por favor, ¿ya? Ya te dije ya, el pastor va a venir a visitar, no, no quiero que el pastor ni nada. Pero hijo, pero esposo, esposa, ¿qué te está pasando? Le echan la culpa a la menopausia, le echan la culpa a la andropausia. Hermanos, ¿qué tiene que ver la menopausia con tu falta de fe? No permitas, escríbelo, que nada de lo que está externo, los vientos contrarios, afecten tu estructura interna. Ese es tu esqueleto, lo que te sostiene. ¿Qué es lo que se tiene los músculos, los tendones, etcétera, etcétera? El esqueleto. Tenemos un sistema óseo, ¿no? 206 huesos. Fuerte, fuerte, fuerte sistema óseo. No es cualquier hueso, no es cualquier tendón, no es cualquier músculo. Tenemos 500 músculos. Tenemos 7.000 nervios. Respiramos 2.400 galones de oxígeno diario, sin esforzarme, sin necesidad de tener un tanque de oxígeno. Tenemos más de 300.000 millones de neuronas. ¿Cómo usted puede permitir que esos vientos contrarios puedan deteriorar tu imagen? Ahora entiendes por qué tienes bulimia, por qué tienes anorexia. Porque viviste comparándote con esa muchacha. Porque seguiste escuchando gordo, gordo, feo, feo, feo. Ahí está, ahora baja autoestima. Es todo. Destruyó mi vida interna y por eso decimos yo era feliz, pastor. Y ahí viene lo que le estaba diciendo anteriormente. Yo era feliz hasta que apareció esta mujer, pastor. Yo era feliz hasta que apareció este hombre. Yo era feliz hasta que apareció este cáncer, este problema, pastor, de un momento a otro. Justamente el día que conozca a Jesucristo más que la iglesia y la religión. Y él me llama, pues, y se pone a llorar, y mismo se pone a llorar, bien, pastor, señor pastor, yo, mira, amigo, tranquilo, si me has llamado, yo te agradezco por llamarme, pero tranquilo, por favor, tranquilo, respira profundo y me hablas. ¿Qué le pasa? Esposa, es adventista, mis hijos también, pero yo, ok, 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 tranquilo, respira, a ver, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te está pasando? Y me dice así, mi empresa, que es pequeña, tengo 20 trabajadores, se ha venido a la quiebra. Y tengo deudas con 3 bancos, señor pastor. Tengo todavía una hija que está estudiando en una universidad particular y yo ya estoy aquí, yo estoy desesperado. Y lo estoy llamando porque mi esposa dice, llámalo al pastor, él te va a ayudar. Quien te va a ayudar en prioridad número 1 es Dios. Yo soy último lugar. Y tuve que darle esta palabra. Quiero que se ponga en su lugar, a ver, para poder experimentar, no experimentar, sino para poder sentir lo que está sintiendo ese señor. Deuda con 3 bancos, no sé cuánto debe. Se viene a la bancarrota, su empresa pequeña de 20 personas, se quedan 20 personas sin trabajo de mantener a sus familias. Ya no tiene plata ahora para pagar a la señorita que nunca trabajó ni nunca vendió nada. Ahora ella era una niña engreída que el papá le pagaba, ¿verdad? Sus estudios, ella estudiaba normal, tranquila, venía a comer, a estudiar y a dormir. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo salir de ese problema? ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo ayudar a esa señorita ahora que trae el trabajo? ¿Te cree que va a ser fácil? No, es imposible. Te digo que no es fácil. Para una señora engreído, que nunca le enseñaron el trabajo, el valor, el esfuerzo, todo solamente comía, dormía, veía su televisión y estudiaba. Punto. Pero trabajo, ¿eh? Ensuciarse las manos,
salir a enfrentar el mundo. Jamás le hemos enseñado. Y ellos no le enseñaron a la hija. Y él me decía así, tengo temor por mi hija. Mi hija no sabe nada. Y no es porque sea inútil, sino porque no le hemos enseñado a mi hija el trabajo, la valentía, etcétera, etcétera. Digo, amigo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuando la estructura interna se afecta, mi mente se perturba. Entonces comienzas a llorar, a llorar, a llorar, y ya no sabes qué hacer. Miren, yo siempre digo en mis conferencias que doy, la pobreza económica es el resultado de la pobreza mental. Tu problema está en tu mente, no en el mundo. Aquí está tu problema, no en la gente, no en el ambiente. Aquí está tu problema. No puedo, es imposible, póngase en mi lugar, y ahora qué voy a hacer, y etcétera, etcétera, y ahí estás. Eso te perturba, eso te atormenta, y te molestas cuando alguien te dice algo. No, pero esto es fácil hablar, y que está. Bueno, usted toma la decisión de salir de ese pozo, de ese hoyo, o se hunde más o sale. Quiero un ejemplo práctico de un insecto. Un insecto, la mosca. ¿M? La mosca. Si tú estás tomando ahí, ¿verdad? Tu leche de soya, leche de almendras, la leche pues que estás tomando. Y una mosca cae. ¿Tú crees que la mosca mire, obsérvela, llamado mosca, se cae muchas veces, se moja con la leche, pero ahí, y vuelve a subir, y se cae, o vuelve a subir. Quiere volar, pero ya la leche pues que densa, la hace sus alas pesadas. Y no, no, pero se esfuerza, y mire, mire, observe, observe. Siendo un insecto, no se deja hundir. Alguien diría, pues, porque no, no es así. Alguien diría, oiga, qué inteligente la mosca, ¿no? ¿Cómo se da cuenta que si se hunde, pues se muere, pues? Pero no quiere morirse, pues, ¿ok? El insecto no quiere morirse. Se resbala muchas veces, se cae muchas veces, se moja muchas veces, pero vuelve a salir. Igual, ya cuando usted lo ve que la última, se esfuerza, el último, subiendo poco a poco. No tiene fuerzas para sostenerse. Otra vez se cae y ahí se hunde. Ahí muere. Siendo un insecto, ¿cuántas veces lo intenta para salir de ese problema, de ese hoyo? Y el insecto no tiene inteligencia, pues. Usted tiene un cerebro, usted tiene inteligencia, usted tiene fuerzas. Tu estructura interna se va a afectar, haciéndote perder la fe, la esperanza y el amor, como dice San Pablo, cuando permites que lo externo influya sobre mi vida. Entonces ahora ya soy hombre, quiero ser mujer. Ahora me pongo mi peinado pájaro loco porque he visto que esa es la moda. Ahora me pongo tatuajes. Ahora me pongo piercing, ¿no es cierto? Porque ¿y dónde? Pero hijita, antes tú no hacías esto, tú no te gustaba el pantalón roto, ya, por favor, vieja. Así habla, ¿verdad? Ya, viejo. Oye, ay, 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 era Dios acá. Y comienza a hablar cosas así, ¿verdad? El antes, él no era así. Tu hijo no era así. Y ahora, tu hija, mi hijo, mi nieto, mi nieta, mi amiga, mi amigo, ahora cambió. ¿Cuál es la causal? Miren, le estaba diciendo, nunca hemos vivido como ahora estamos viviendo y lo que vamos a vivir. El miedo se está apoderando de todo el mundo. Ya el cambio climático, que no lo pueden detener los científicos. Hace 2 semanas se reunieron en Austria
25 científicos, expertos con especialidades, con nombramientos, con decorados, ¿verdad? En todo lo que se refiere al cosmos, ¿no? Gente erudita en ese aspecto, para ver qué hacemos. Esos 25 científicos renombrados mundialmente se reunieron en Austria para ver qué hacemos con el cambio climático. ¿Qué hacemos? Porque el sol sigue quemando y matando a gente, como también en el otro lado, el frío está matando a miles y miles de gente. Por otro lado, los hielos están que se desboronan, ¿verdad? Las grandes masas en la Antártida y haciendo crecer el nivel del mar, los maremotos, los terremotos, el cosmos está siendo afectado, no solamente el cosmos de la Tierra en su aspecto social, sino el cosmos celestial. Por eso se llama cosmovisión. El cosmos en toda su generalidad, cielo, tierra y mar, está siendo afectado. Y el miedo está hacia acá afuera. Conclusión. ¿Qué han dicho los científicos? No pueden hacer nada. Conocimiento, tanta capacidad, tantos reconocimientos mundiales. ¿Y saben por qué no pueden hacer nada? Ni lo van a hacer. Porque no pueden luchar contra la naturaleza. Porque el dueño de la naturaleza es Dios. Y porque Dios está en el control del universo y de la Tierra. ¿Sabe usted que la Tierra, interesante, cómo la Tierra sí tiene dos movimientos, ¿verdad? Rotación y traslación, ¿ok? Depende de eso, ¿verdad? Los cambios climáticos, las estaciones, verano, invierno, otoño. Bueno, en esos movimientos de rotación y traslación, la Tierra cambia. Pero está sobre un eje o cuelga sobre la nada. Los científicos dicen que una 10 milésima de segundo. ¿Cómo será una 10 milésima de segundo? Pues no sé. Hmm. Que la Tierra, ¿verdad? Que cuelga sobre la nada. Dices, se mueve, sale de su control al Dios planeta Tierra. Eso es suficiente para creer en un Dios que sostiene este mundo. Tu estructura interna es mi creencia que yo voy a creer en Dios. Karl Marx creía en Dios. Engels, Lenin, Mao no, Mao Zedong no. Engels tampoco. Friedrich Nietzsche sí. El mismo Adolfo Hitler. Un poquito de cultura, no la historia, porque yo investigo, he leído. Aún siendo de familia judía. Pero ¿en qué momento su mente de esta gente se cambió para ser terroristas, para ser comunistas, para ser socialistas? ¿En qué momento? Porque antes tu tío antes era comunista y ahora lo es. Y pregunta, ¿y por qué? Y va a hablar, oh, es que sabes qué, cuando yo leí este libro, y cuando yo fui a la universidad, etcétera, 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 y cuando iba a Cuba, cuando iba a Rusia, etcétera, 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 y más, yo me iba a Irán, me iba a Turquía, que son comunistas, ¿no es cierto? Y ahí, mira, acá hay las filosofías, y claro, hasta que tú permitiste que ese libro afectara tu estructura interna, tu creencia en Dios. Ahora no crees en Dios. Y hablas, condenas, censuras. Los enfermos son los que creen todavía en un Dios, en este mundo malo y perverso, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Dios que permite tanta muerte? Interesante. Por eso que mucha gente dice, ¿dónde estaba Dios cuando Hitler mató a 6 millones de judíos? ¿Puede explicarme usted, pastor? ¿Dónde estaba Dios? 6 millones de judíos. No eran cientos ni miles. ¿Sabe lo que es 6 millones, hermano? La historia dice que 1 millón de esos eran niños, esos judíos.
¿Dónde estaba el mundo? ¿Dónde estaban los Estados Americanos, las Naciones Unidas? ¿Dónde estaba la gente que no veía tanta barbarie de un enfermo mental? Sí, porque era un enfermo mental hijo del diablo, porque antes era hijo del dios Adolfo Hitler. Lea un poquito la historia de Adolfo Hitler para que se cuente. ¿En qué momento la mente de Adolf Hitler dejó de creer en Dios, dejó de creer en los valores espirituales y morales, para ahora convertirse en un criminal, en un asesino, en un maldecido? Pues la gente lo maldice, que Dios no nos ha mandado a maldecir a nadie, pero la gente lo maldice, maldice, maldice. Voy a explicar esto en otro devocional. Hay un libro que yo leí, ¿no? Se llama Mi lucha de Adolfo Hitler. Investigado, y seguir estudiado para la hueá, la revés y al derecho. Mi lucha se llama ese libro, de Adolfo Hitler. Por eso le digo, tu esposo no es cristiano, tu hijo que aquí está, pues se ríe, se burla, de repente acá está, ¿verdad? ¿De qué está hablando este pastorcito? No es escucharlo. ¿Usted nació ateo, señor? Contésteme. ¿Usted nació materialista, evolucionista, gnóstico, escéptico, como quieras llamarte? ¿Usted nació así? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y yo te hago una pregunta. ¿En qué momento, cuándo se volvió usted escéptico, señor? ¿Cuándo usted se volvió materialista? Y tú me vas a decir, bueno, yo a los 14 años, a los 18 años, a los 20... como dice la ambulancia, a los 14, 18 años. Mm, o sea que antes tú crees en Dios y vas a la iglesia. Es como los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes han visto la familia Ingalls. Así se inició Estados Unidos. Un país, el único país en el mundo que su constitución se basa en la Biblia. Estados Unidos de Norteamérica. La familia Ingalls era las vivencias y experiencias de cómo vivieron en sus inicios los norteamericanos. Porque Estados Unidos tiene una historia. ¿Por qué se le llama Estados Unidos de Norteamérica? Interesante. Vamos a hablar porque es interesante cuando usted estudia, ve el mapa, ¿ve? Y usted ve a su vecino México, ¿verdad? ¿Y por qué se llama Nuevo México, Nuevo California? Bueno, es interesante, muy interesante. Todo eso es cultura, historia. ¿Ok? Cada país tiene su historia, tiene su cultura, cada país. Porque Unidos tiene 52 estados, ¿no? América. ¿Cómo se inició Estados Unidos? Basado en creencias, en principios y valores de la Biblia. Así se inició Estados Unidos. Por eso que su constitución se basa en la Biblia, no en la jurisprudencia de jueces, fiscales, abogados, eruditos en derecho. Y entonces la familia Ingalls me muestra cómo se inició Estados Unidos. Iban a la iglesia, leían la Biblia, oraban, la familia tenía problemas, claro, como cualquier familia y cualquier persona hay problemas, los problemas, ¿verdad? No te metas en problemas. Otra cosa es que no te metas en problemas, los problemas van a venir, si quieras o no quieras, van a venir. Otra cómo resolver ese problema. Cuando los hijos tenían problemas, cuando los esposos tenían problemas, y ahí se enseña cómo oraban a Dios, cantaban, iban a la iglesia juntos, almorzaban juntos, creían en un Dios, leían la Biblia, gente que tenían principios y tenían valores cuando iban a la escuela. ¿De qué valores me hablas ahora cuando van a la escuela los niños? ¿Qué valores hay? Sí, aquí se enseña natación, perdón, ¿ese es un valor? ¿Ese es un valor?
que no es malo la natación, siempre tengo que hacer la salvedad porque hay gente que la mente subjetiva que siempre piensa mal. El pastor dice, este está loco, mi hijo está en mejor colegio. ¿Mejor colegio? Que tu hijo estudie en mejor colegio porque es particular, por favor, por favor. ¿Le enseñan valores a tus hijos en ese colegio? ¿Le enseñan creencias de un Dios? Interesante que hace 7, 8 años atrás, aquí en Perú, a un colegio particular a dar una conferencia. Algo increíble. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando me buscaron, me dice, queremos dar una conferencia en este colegio, Adolfo. Yo mismo será generalmente el dueño del colegio, ¿no? Porque los dueños del colegio son los que ponen nombres, pues, a su colegio. Será el dueño o la dueña de este colegio. Adolfo Hitler. Es como que, es como que si tengo un hijo ahora y el hijo lo va a poner nombre Judas. Por favor. Judas, ven para acá, Judas, ven para acá, señor Judas, usted acepta a doña Juliana para casarse, que la gente se va a reír, ¿no? Judas, Judas, Judas. Y cuando hablo con el señor de ese colegio, me dice así, mire, señor, yo sé que además que usted es pastor, usted tiene estas especialidades, yo quiero decirle que yo soy el dueño acá del colegio. Ah, qué gusto, un placer. Pero quiero decirle en segundo lugar, que aquí usted no me hable nada de Biblia, de religión, de valores morales, espirituales. Enfóquese usted en su tema que tiene que hablar. ¿Ok? Lo voy a agradecer. ¿Cómo puede haber todavía mentes humanas tergiversadas? Porque han permitido que su estructura interna se afecte. Entonces yo le hice una repregunta. Le digo, ¿le puedo hacer una pregunta a usted? Sí, cómo no, mijo. Pero le ha quedado claro, en primer lugar, ¿le ha quedado claro, señor pastor, o no? Porque yo sé que usted es pastor. ¿Le quedó claro o no? Sí, me ha quedado bien claro. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es su pregunta? Yo con todo respeto. Esto no significa que yo voy a cambiarle a usted sus creencias, sus ideas, su manera de vivir. Y me dice así, pone su no me hable de Dios, dura. Vi que sus gestos no eran asertivos. Entonces me di cuenta que él tenía algo con Dios. Digo, ¿usted por qué se enojó con Dios? No quiero hablar. No, no hay ningún derecho a enojarnos con Dios. ¿Quiere que le diga la verdad? Y ahí me levanta la voz. ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Quiere que le diga la verdad? Porque estoy enojado con Dios. Para mí no existe Dios. Mi único hijo, mi único hijo de 6 años murió con leucemia. Y yo, antes creí en Dios. Ahí comenzó a llorar. Y le supliqué tanto a Dios, señor pastor. Me iba todos los días al mar y ahí gritaba como loco. Sánalo a mi hijo, sánalo a mi hijo. Lo llevé a 3 países. Gastos no me importaba, pero se murió mi hijo, mi único hijo. Yo no creo en Dios. Dios nunca escucha las oraciones de sus hijos. Bueno, sacó su pañuelo. Bueno, señor pastor, le vuelvo a repetir. No me hable nada de Dios, ni de valores, ni principios morales, ni espirituales. ¿Ok? Enfóquese, porque si usted a la primera que yo escuche, pues yo voy a estar sentado ahí, que usted me habla de Dios, de la Biblia, qué sé yo,
Yo voy a subir, lo bajo usted. Principios en la educación de los hijos. Bueno, la historia es larga, hermanos. Acepto que Dios no es malo, que Dios es bueno. Y aunque mi misión no era cambiarle su mentalidad, porque mi misión no es cambiar la vida de la gente, ni la mentalidad de las personas, porque esa es tu estructura interna, ¿ok? Esa es tu estructura interna. ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Eres culto o eres ignorante? ¿Eres rico o eres pobre? ¿Tienes valores o no los tienes? ¿Cuál es tu estructura? ¿Qué tienes? Tu estructura interna, tu esqueleto, tu sistema óseo. No es igual a los demás, pero es un sistema óseo, ¿ok? Uno más fuerte que otro, pero es sistema óseo. Mi sistema interno, mi esqueleto, es mi estructura interna. ¿En qué se basa? Te vuelvo a repetir para que te quede bien claro. Mi estructura interna son mis creencias, son mis valores, son mis convicciones. Por eso que David sabía muy bien esto. Salmo 125:1. Los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. ¿Qué te ha movido? ¿Un hombre? ¿Qué te ha movido? ¿Una mujer? Y por eso que por ese gusto sentimental te has casado con ese hombre y ahora sufres. ¿Qué te ha movido? ¿Un país? ¿Una cultura? ¿El dinero? Y ahora sufres porque es que yo pensé que viniendo aquí a este país, yo pensé que mis sueños se iban a cumplir, yo pensé que pensaste, pero te olvidaste que ningún factor externo, sea personas, sea cultura, sea sociedad, sea país, afecte lo interno. Pedro permitió, como dice aquí en Mateo capítulo 14, que lo externo, los vientos contra... Cuando él miró, cuando Pedro miró, lo vio a 180 kilómetros por hora. Cuando vio el agua turbulenta, ¿verdad? Que se agitaba y no paraba. Cuando vio que la noche era oscura y que no sabía la incertidumbre cuando iba a acabar esa tormenta y la pobre embarcación se hundía y la lluvia incesante, persistente, lo que es una tormenta, Pedro tuvo miedo y se hundió. Pero ahí yo me imagino a Pedro hundiéndose, Señor, sálvame, Señor, salva. Me encanta. Inmediatamente, en otra versión dice, al instante, Jesús lanzó su brazo, ¿verdad? Con su mano y lo sostuvo. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios que a través de la vida, a través de las experiencias vividas, no de leer la Biblia solamente, ay, qué bonita la Biblia, ay, qué bonito este versículo. No, 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 no. Las vivencias es lo que más importa aquí, más que la lectura. La lectura recobra valor cuando usted practica lo que lee. Esa es convicción. Creo en Dios y nada ni nadie me va a mover de eso, ni mis convicciones, mis valores. Ni el mundo, ni la sociedad, ni mis actitud académica, ni mis grados académicos, ni ninguna persona, nadie me va a mover. No permitas que ese esposo, que esa esposa, que ese hijo, que ese amigo, quien quiera que sea, intoxique tu estructura interna. Por eso me encanta la declaración de la hermana Juárez, la profeta del Señor. Se necesitan hombres y mujeres que no se compran ni se vendan. Cobardes. Es que, es que, es que va a decir mi esposo, es que va a decir el trabajo, pastor, por favor. Es que le voy a decir eso al pastor. No, 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 tengo miedo. Es que Isa con él es que.
Por eso que tu estructura interna de tu hijo, de tu hija está mal. Y hay un desequilibrio, lógicamente. Acá hay varios doctores que están conectados. ¿Cuándo se afecta el sistema óseo? ¿Mm? ¿Cuándo duelen los huesos? ¿Por qué duelen los huesos? Yo no soy doctor en medicina, ¿no? Como está aquí la doctora Marix, aquí está, el doctor Agdón, aquí está, bienvenidos. Ellos saben, ¿cuándo duelen los huesos? ¿Cuándo duelen las articulaciones? No, el dolor no viene por así nomás, ¿verdad? No duele solamente por no hacer ejercicios, por no tener un sistema circulatorio óptimo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo la estructura interna de lo que usted antes creía en Dios como Adolfo Hitler o como Karl Marx? Increíble. Y miren lo que se convirtieron. ¿Estás enojado con Dios? Para mí el comunismo, socialismo, como quieran llamarse, todos los ismos son rupturas. Es el resentimiento social. Así es. El resentimiento social está llevando a la gente a la venganza, engendra el odio. Ese resentimiento social, ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Ahora tú crees que no, no, esto no se quedará así, no. Por eso que tenemos que orar por el pueblo venezolano, el país de Venezuela y por otros países. Tenemos que orar por la gente donde realmente la injusticia, las aberraciones que va en contra de la moral, los principios, las convicciones, que una ideología marxista, leninista, ¿cómo es posible que un señor llamado Marx, Lenin, Mao, Miao, Adolfo Hitler, Friedrich Nietzsche, Engels, etcétera, etcétera, Voltaire, Rousseau, puedan permitir, yo puedo permitir que entren a mi estructura interna y me cambien mi manera de pensar? No te cambian la vida, te cambian la manera de pensar. Por eso cuando mataron a Abimael Guzmán, ¿verdad? El jefe de Sendero Luminoso, criminal. ¿Qué dijo? Esto no podrán cambiar, dice. Claro, el que te va a cambiar es Jesús de Nazaret, no tu ideología barata y mísera, porque eso es lo que está llevando a la gente. Y termino diciendo lo siguiente, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, por favor. Proverbios capítulo 14. Hay gente, lamentablemente, que por más que usted le hable bonito, le haga ver la realidad, nada, se bloquean, se cierran. Bueno, ya no converse con esa gente. No converse porque vas a discutir. La palabra de Dios no se discute, señor, señora, amiga. No se discute, se acepta nada más. ¿Ok? No pierda usted tiempo usted con los necios. Salomón nos aconseja, no escuches a los necios, ni hables a los necios, porque el necio nunca va a aceptar que hay un Dios, que hay una palabra de Dios. El necio siempre va a hablar tonterías. No discutas. Ay, 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 ¿qué me hay? ¿Te vas a pelear? No, no, ¿por qué peleas con los necios? Yo pienso, yo creo, yo me voy. Bueno, señor, siga usted su camino, pues. ¿Ok? Siga su camino. Punto. Al final, veremos en la meta quién llega a la meta y cómo llega a la meta. El asunto no es su vuelta cuando era niño. Hablaba mi cometa. Ta. Para que llegue a la meta, usted tiene que saber manejar, ¿verdad? Esa cometa. Y cuando hay vientos contrarios, también tiene que saber, porque eso yo lo aprendí. Porque te agarraba y se leía. El viento contrario, fíjese, iba por allá, se caía, ¿verdad? Es como el perrito, pues el perrito, ¿verdad? No sé si acá hay un veterinario, un doctor en esa especialidad, ¿no? Igual el perrito se te te jala el animal. Te quiere gobernar, te quiere dominar el animal. Entonces tú tienes que enseñarle a ese animal quién tiene el control. No eres tú, soy yo, perrito.
no eres tú. Un perrito y ahí te enseñan, ¿verdad? Ya mi perrito murió hace 4 años, ¿no? Y ahí te enseñan, pues, porque mi perro era así también, sí, y me agarraba oye, tranquilo, te movía, ¿no? Hasta que el veterinario te decía, mire, usted para que domine al perro, usted tiene que hacer esto, aquello, lo otro, porque el perro se da cuenta. No es que tenga inteligencia, no que se da cuenta. Proverbios capítulo 14. No permitas que nada ni nadie gobierne tus pensamientos ni tu vida, ni tus sentimientos, ni tus emociones. Yo puedo leer, como he leído, el libro de Engels, de Marx, de Lenin, Friedrich Nietzsche. Bueno, Friedrich Nietzsche tiene 15 libros, yo solamente he leído uno nomás, un libro. Puedo tener mucha cultura, mucha información, mucha enseñanza, mucho conocimiento, pero yo no voy a permitir, ojo, no voy a permitir que esa enseñanza que lo estudio por cultura general afecte mis creencias, mis valores, mis convicciones. Que le quede bien claro eso. Proverbios capítulo 14 dice, tienes que hablarles a tu versículo 30. Apacible, ¿eh? Pero la envidia carcoma los huesos. El corazón apacible, el corazón que tiene paz, el corazón tranquilo, el corazón que no está lleno de incertidumbres. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con Venezuela? ¿Qué pasará mañana, pastor, con nuestro país? Dios mío, y esto, miren, hermanos, hermanos queridos. Por eso me gusta hablar por eso bien claro. La palabra de Dios es clara, es transparente. No te llene de incertidumbre, porque la incertidumbre, ojo, te lleva a la ansiedad y la ansiedad te va a llevar a la depresión. No sé, ojalá que salga bien mi examen, ojalá que me salga la visa, porque si no me sale, yo no sé qué hago, pastor. Y mi hogar está que se ve, se cae a pedazos. Y que, hermano, amigo, no se turbe tu corazón, te dice el Señor. No, pero mi esposo, olvídate lo que diga tu esposo, tu esposa, tus hijos, por favor. ¿Qué te está diciendo tu esposo? ¿Ah? ¿Qué te dice tu esposo? A ver, dime, ¿qué te está diciendo frente a ese problema que están pasando? ¿Te dice algo sabio, algo altruista, algo que te esté edificando o te dice tonterías? Ah, pues sepárate, pues si quieres. Ok, pues, ¿tú crees que me vas a cambiar a mí? Tonterías. Los seres humanos tenemos criterios, eso se llama sentido común, por favor. Pero cuando este criterio, este sentido común, mi juicio, si está afectado, yo no, la sinapsis de mis pensamientos no está bien. O sea, hay una nebulosa en mi cerebro, en mis neuronas, que no hacen que produzca mis pensamientos buenos, ¿verdad? No permiten, te perturbo. Por eso la gente dice, no sé qué pensar, pastor. Ay, sí, pues tanto escucho, pero, ay, mi mente creo que está en otra. Así hablan, ¿sí o no? Claro, pues, tus neuronas, hay una convulsión interna de tus pensamientos, la sinapsis, no están produciendo pensamientos o lógica, pensamientos que edifiquen, pensamientos altruistas, pensamientos buenos, sino todo es destrucción. El corazón apacible es vida para la carne, un corazón de paz, no un corazón comunista, ni socialista, ni capitalista, ni materialista, ni evolucionista, ni escéptico, ni como quieras llamarte, un corazón apacible. Aquí no hay que ser de la derecha ni de la izquierda, señor. No sirve eso.
Ni la ultraizquierda, ni el derecho, ni la recontra ultraizquierda, ni la contra ultraderecha. Ubícate. En el tiempo y en el espacio, ubícate. Porque a nada bueno te lleva eso. A nada bueno. Ni el capitalismo, ni el socialismo, ni el comunismo. Eso lo demuestra la historia. Solo Cristo Jesús puede cambiar a los seres humanos. Y la sociedad cambiará cuando tengas un corazón apacible. Ya no serás violento, criminal, asesino. Ya no voy a usar la guerra para destruir a otra nación. Ahora van a ver, ellos van a ver quién soy yo, ¿verdad? Ahora van a ver. Un corazón apacible nunca busca la guerra, sino que es un agente de esperanza. Es el que no mete más leña. Un corazón apacible es restaura, que reconcilia. Un corazón apacible es el hombre conforme al corazón de Dios. Que a pesar que caes, a pesar que caemos y resbalamos, nos levantamos. Porque no importa cuántas veces se cae el justo, sino cuántas veces se levante. Padre que estás en los cielos, estamos viviendo momentos cada vez más difíciles. Se está apoderando una ola, Señor, de suicidios en el mundo entero, por el miedo, por el temor, por la incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ese es el lema ahora. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, Señor? Hay miles y millones de seres humanos llenos de angustia, de depresión, de incertidumbre, llorando, clamándote a ti. Santo Dios, no permitas que nuestra estructura interna, que está basada en nuestras creencias, nuestras convicciones y nuestros valores, ningún factor externo pueda afectarlo. Y hoy vamos a reafirmar nuestro compromiso, Señor. Voy a permanecer en ti, en tu palabra y en tus promesas. Y no voy a permitir que ningún necio, ninguna necia, ninguna enseñanza tóxica, enfermiza, entre en mi mente. Ninguna canción, ninguna película enferma, tóxica, ambigua, pueda destruir mi estructura interna. Hoy vamos a seguir creyendo en ti, Padre. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Hoy vamos a depender de ti siempre, porque tu palabra dice que tú no cambias. Nosotros cambiamos muchas cosas, pero tú no, Señor. Tú permaneces. Tú eres el Dios de Israel, eres el Dios de tu pueblo, eres el Dios de tus hijos. Tú eres el Dios que no cambias. El Dios que, el que existió, existirá. Padre, nosotros también pongamos nuestra parte. Que ninguna convicción, ninguna creencia, ningún valor de este mundo miserable y barato pueda, Señor, ingresar a mi estructura interna para destruir mi fe y apagar mi esperanza. Te entregamos nuestra vida, papá. Sana nuestro corazón. Oramos por tus hijos en Venezuela. Oramos por lo que está pasando en Corea del Sur, en Irán, en Turquía, Señor. Hay convulsión social, política, al borde de una guerra civil, Señor, en esos países. Hay mucha gente que tiene hambre, Padre. Hay mucha gente explotada, mucha gente maltratada, Señor. Lloran, que gritan, que claman, Padre nuestro. Tú estás mirando todo de los cielos. El mundo quiere libertad y justicia. El mundo necesita de ti, Señor. Permite que tu Espíritu Santo toque el corazón de todas esas miles y millones de personas. Que tu palabra llegue a cada corazón, Señor, porque solamente así podrán tener paz. Que tu palabra llegue a los gobernantes, a los jueces, fiscales, militares, policías, gente que está en el poder. Solo tu palabra cambiará sus vidas de esas mentes maquiavélicas demoníacas. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos por esa gente mala, perversa. Así nos dice tu palabra, oren por los enemigos. Qué tremendo, Padre, qué difícil es orar
por aquellas personas que nos hacen daño, que hacen daño a un país, que hacen daño a la sociedad. Santo Dios, encárgate tú de esas personas. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por la paz que sentimos. Bendícenos y a la familia que representamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, un gusto nuevamente estar con mañana. Ánimo en el Señor. Cuide su estructura interna. Su salud, que no es malo, es lo mejor, lo óptimo, pero no te has cuidado tu estructura interna. Amén, pastor. Valores, tus creencias, tus principios, tus convicciones. Nada ni nadie va a cambiar lo que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias, pastor. Dios lo bendiga siempre por la devoción. Es un feliz. Ánimo. Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído, Él tiene la fuerza que levantará. Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio que el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. Jesús ya está a las puertas, no perdamos tiempo para dar amor. Jesús nos está llamando a que seamos siervos con fe y con valor. Jesús nos da la certeza que la victoria es nuestra y que por su gracia nos da salvación. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio que el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús.